Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y Radio.U Central presenta Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Conduce Leonardo Pérez. Muy bien, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Ustedes ya lo saben, nos escuchan semana tras semana a través del 107.1 del dial FM en toda la región metropolitana y en cualquier parte del mundo. Tú nos puedes ver y escuchar a través de radio.ucentral.cl. El día de hoy tenemos hartas cosas que contarles con respecto a temas medioambientales y obviamente traemos un par de recomendaciones también que queremos compartir con ustedes. Pero dicho esto, vamos a comenzar obviamente con música, porque queremos que este día que está un poquito helado venga cargado de buenas energías. Así que vamos a la primera canción del día de hoy y estamos de vuelta en Datos Verdes. Estamos escuchando Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Muy bien, volvimos de esta pausa musical. Oye, qué interesante el hecho de estar, ¿no? En una semana bien convulsionada, bien con hartas cosas que podemos comentarles. Lo primero, bueno, obviamente el frente de mal tiempo que afectó a gran parte de la zona central, ¿no?, de nuestro país, y que nos deja varias lecciones nuevamente, lecciones que tenemos que seguir mejorando. Se hicieron mejor las cosas que el año 2023 con respecto a las precipitaciones, pero quedan ciertas dudas con respecto a cómo nosotros tenemos que enfrentar este tipo de detalles. Y lo planteo desde esa perspectiva, ¿por qué? Porque tenemos esta concepción, ¿no?, de que cuando llueve queda un poco, bueno, Santiago sobre todo, llueve un poco y Santiago se inunda completamente. Y este tipo de cosas pasan no solamente por el hecho de los gobiernos locales, también pasa por el gobierno central y también pasa por la responsabilidad de la gente. Volvemos a repetir lo que hemos repetido desde el 2023, ¿no?, la primera temporada de Datos Verdes. Tiene que ver con la incapacidad de las personas de reciclar, de botar los desechos donde corresponde y de no seguir generando vertederos ilegales. Este tipo de cosas siguen siendo lamentables porque al final del día no solamente te afectas a ti como parte de la población, sino que ciertamente afectas a todo lo que están en tu entorno. O sea, que haya autopistas, que haya fenómenos, ¿no?, que nos vayan afectando, es lamentable. Y bueno, queríamos comentar eso. Dicho sea de paso, vamos a ir a una pequeña pausa y estamos de vuelta para seguir comentando el acontecer noticioso de esta semana en Datos Verdes. My sunshine, shooting me down and break my heart. It's the black moon rising. Oh, you brave the side, I paint the picture, and you wanna do it. Oh, 'cause all she wants to do is groove.
Estamos escuchando Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Muy bien, estamos de vuelta y recordarles, ¿no? Estamos ya en la semana del fin de semana de patrimonios. El capítulo pasado pudimos comentar con respecto a lo importante que es cuidar nuestro patrimonio y obviamente poder asistir a todas las actividades que son alrededor de 1.500 a lo largo de todo el país, así que más que nuevamente invitados para que puedan visitar todo eso. Y obviamente no estoy solo, me acompaña ya con nosotros Dayana Gitzi. ¿Cómo estás? Bien, Leo, aquí feliz al lado tuyo haciendo un nuevo programa y claramente esta invitación a visitar todos los lugares que están permitidos en este Día del Patrimonio, bueno, fin de semana del patrimonio. Así es. Son instancias que hay que aprovechar para conocer lo que nos pertenece. Igual como hablaste ya el programa pasado de no solamente el patrimonio físico de edificios, sino que tenemos mucho más patrimonio, los patrimonios naturales. Y eso, los invitamos a que participen y se sumen siempre a las instancias que existen. Así es, ya lo sabes, si quieres buscar esa pequeña guía que puedes, a lo largo de todo nuestro país, puedes encontrarla en diadelpatrimonio.cl, ahí vas a encontrar una guía de todas las actividades, no puedes excusarte que no te avisamos. Y tal como comentaba antes de la pausa, estábamos viviendo, ¿no?, esta semicatástrofe cada vez que llueve en la región metropolitana, pero viene acompañado de varias cosas, no solamente del hecho de lamentable, ¿no?, de las personas que quedan anegadas, que pierden parte de sus recursos por las lluvias y por el mal manejo que se hace en esto, pero también, Dayana, tú nos traes una noticia que tiene que ver con los recursos hídricos, que justamente es un gran tema. Sí, bueno, se está discutiendo en las cámaras, en el Parlamento, el tema de la modificación del Código de Aguas. Hablando de aguas, es un tema sumamente importante porque a pesar de que podríamos hacernos la imagen de que con estos 2 días y medio, 3 días de lluvias consecutivas, podemos decir que no estamos en sequía. Pero no es así, permanecemos en sequía, grandes partes de las regiones de nuestro país permanecen en sequía constante a pesar de este pequeño alivio que nos entregan estas lluvias. No hay que olvidar que llevamos más de 10, 15 años en sequía. Entonces, la modificación del proyecto del Código de Aguas es sumamente importante para cuidarlas, en el sentido de que, por ejemplo, existen los derechos de aprovechamiento de agua. Al día de hoy, algunos perpetuos que se traspasan, y esto ha generado lo que se conoce como el mercado de aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo venderte parte de mis derechos de aprovechamiento y lo hacemos transiciones y vamos haciendo economía a través de esto. Siendo que hay lugares, sobre todo en áreas rurales, que se encuentran sin derecho a aprovechamiento. ¿Qué significa esto para municipalidades que son mucho más vulnerables, que tienen que gastar gran parte de su presupuesto, que podrían destinar a plaza, a colegio, a consultorios, a seguridad, en el tema de comprar agua? Pagar tanto los litros de agua como los camiones de aljibe. Lo que va deprimiendo lo que es la economía de estos gobiernos locales, siendo necesario comprar agua. Siendo que cuando uno ve el actual Código de Aguas podemos ver que dice que nos pertenece a todos, que es un bien público, pero pareciera con esto que no es tan así. Claro, porque ahí está el factor determinante, ¿no? Se plantea siempre que el agua es el mayor bien que tiene nuestro país. Bueno, hay una estadística bien interesante. Nosotros tenemos servicios de investigación hídrica bien avanzados que plantean justamente el tema del agua dulce, que es el agua que nosotros consumimos, y es bueno aclararlo porque la gente de repente dice, no, claro, el agua de mar. Sí, hay todo un proceso que todavía lleva un par de investigaciones en Chile que no está tan aprovechado, efectivamente. Pero cuando vemos las regiones y vemos la escasez hídrica que se está viviendo, Santiago, o la zona central del país, lleva alrededor de 15 años ya de una mega sequía que se puede determinar. Pero toda la temporada por decirlo así, de verano, nosotros vemos la palta. Un bien que en México, por lo menos, ya se está hablando y se habla hace mucho rato del oro verde.
por las consecuencias lamentables que tiene para el consumo. De hecho, justamente la recomendación que dimos, ¿no?, de este documental que está en Netflix, que es tendencia hoy día, que habla justamente del cuidado del medio ambiente y de cómo estos intereses van viéndose vulnerados por intereses económicos, tiene justamente que ver con el tema palta, que es un tema que nosotros lo tenemos tan asociado a estar dentro de nuestras casas, al completo, bueno, celebrando el día del completo de esta semana, ¿no? Yo siento que debemos modernizar nuestro código de aguas, debemos ser capaces de entender que la comunidad se está quedando sin este recurso importante, pero también lo que nos plantea esto es que los políticos tienen una responsabilidad, los tomadores de decisiones tienen una responsabilidad no menor, porque no estás afectando una vida solamente, no estoy viendo mi propio interés, son comunidades completas. Son casi regiones completas que tienen un problema de acceso y que a medida que avanza el tema del cambio climático y la crisis hídrica, se van a ir acrecentando. Así es. De hecho, si uno lo piensa con el actual código de agua, lo que existe hasta el momento que nos rige, es bastante desigual. Cuando tú lo miras y lo analizas y dices, ok, hay agua, como dices tú, para las plantaciones de paltas, pero en el sector, por ejemplo, de Petorca, donde se planta lo que es Valparaíso, donde se planta mayormente la palta, tenemos muchos sectores que no tienen, como te mencionaba, los derechos de aprovechamiento. Entonces, pareciese que es más importante una plantación privada de paltas, que la comunidad tenga agua para ellos y agua para sus animales, para su economía local, para su desarrollo como comunidad. Es cosa de recordar hace un par de años atrás, cuando estaban trasladando animales de lo que era el norte cercano a nosotros hacia lo que era más hacia el sector sur. ¿Por qué se producía eso? Porque no había pastizales, no había comida para los animales. De hecho, habían comunas que estaban donando el pasto que cortaban. No sé si te acuerdas de eso. Totalmente. Entonces, cuando analizamos eso y vemos que en realidad pareciese que es más importante el desarrollo económico de unos pocos, de presión de las necesidades de las personas y del territorio, es claro que es una ley, es un código injusto, que no piensa y también separa lo que es el agua de la tierra. Entonces tenemos que entender que el agua y la tierra son un conjunto, los ecosistemas son un conjunto. Todos vivimos en un ecosistema, nosotros somos parte del ecosistema, y también tenemos que respetarlo y tenemos que cuidarlo y tenemos que tener cuotas de uso. Eso el día de hoy, si bien en el papel, como mencionábamos, existen muchas cosas, pero lamentablemente no se respetan, y cuando, por ejemplo, han pasado que hay comunidades que están extrayendo agua para poder llevarla a sus casas y viene un privado e interviene subterráneamente esta napa subterránea, extrae el agua, lo que pasa a ellos es que no es un robo de agua, no se considera un robo de agua, se considera usurpación. Y como usurpación no tiene más que una multa. Entonces podemos dejar, cuando uno piensa en lo que nos enseñaron nuestros padres, es que a nadie se le niega un vaso de agua, pareciera que a estas comunidades sí se les niega. Totalmente. Totalmente, y no solamente es el hecho, ¿no?, de este juego medio macabro de quién tiene el poder económico para poder decidir qué es lo mejor para un país. Porque claro, uno ve las cifras macroeconómicas, ¿no?, y dice, Chile tiene una cantidad de exportaciones notable, Chile exporta casi la mayoría de sus frutos secos a China, vende palta, y de hecho las paltas que se mandan al extranjero son muy diferentes a las que quedan en el consumo local. De hecho, sin ir más lejos, muchos de los productos que hoy día nosotros estamos adquiriendo poco a poco vienen de países vecinos. Perú, bueno, la misma carne que muchas veces viene del lado trasandino, ¿no?, desde Argentina. Pero la escasez de agua nosotros la definimos básicamente como la define Naciones Unidas, ¿no? Que, de hecho, sea de paso, hay una exigencia hoy día muy interesante de la gente a cada cosa que viene o proviene de organizaciones como Naciones Unidas, de cuestionarlas, porque viene justamente de la Agenda 2030, un sucucho medio extraño de teorías conspiranoicas, ¿no? Pero bueno, pasa mucho que la escasez hídrica la podemos entender como algo físico, económico, pero también institucional.
y en este caso es institucional, porque hay una forma de hacer normativas que permiten a personas tener mayor aprovechamiento de agua. Así es, lamentablemente hay una inconsistencia tanto en nuestra constitución política con el Código de Aguas actual. Por eso este proyecto, al leer el proyecto de ley que se está para modificar este código, uno tiene esperanzas en que realmente se considere tanto a las comunidades, tanto a nuestros pueblos originarios que tienen una cosmovisión totalmente diferente a la que tenemos nosotros y que esas diversidades se respeten. Y también se respeten las economías locales, porque el desarrollo de ellos es sumamente importante, porque si consideramos que hoy en día pareciera que solamente el estar en la ciudad está seguro una calidad de vida. Y eso no puede ser, porque nosotros sobrecargamos nuestras napas, en este caso acá en Santiago, lo que tenemos hacia el Cajón del Maipo. Nosotros no podemos seguir sobrecargando las ciudades y seguir concentrando en las ciudades tanto el número de personas, porque vamos estresando nuestras napas y vamos agotando los recursos. Necesitamos dispersarnos, necesitamos que estas comunas pequeñas existan, necesitamos que las economías locales funcionen, porque no puede ser que solamente en las ciudades se pueda tener una calidad de vida decente, donde se pueda tener acceso a cosas que uno puede decir, y pasa mucho, yo creo que a la gran mayoría, que cuando a ti no te toca directamente, tendemos a ser ciegos. Tendemos a ser ciegos, a no darnos cuenta que hay comunidades donde esto sí pasa, donde bañarse todos los días es un lujo, donde tener animales, por ejemplo, lo que es Coquimbo, esa zona de norte, donde se fabrica mucho lo que es la leche de cabra y el queso de cabra y todo eso que conocemos que es muy rico para esa zona. Todo eso necesita agua para los animales, agua para los procesos. Entonces, si no existe el agua, nosotros vamos eliminando su forma de vida, su forma de coexistencia con su naturaleza, con su forma de vida, de todo. Entonces, es importante que estos códigos respeten la realidad país, la realidad que tenemos en los distintos ecosistemas, porque nosotros somos un país muy diverso. Tenemos distintos climas, distintas formas de vida, pero es importante que lo vamos haciendo así, que vamos respetando y que esto, por ejemplo, este proyecto de ley es un paso hacia allá. Esperemos que continúe así y que el proyecto que estamos viendo sea el que realmente se apruebe al final, porque está muy bueno, lo estuve leyendo y está muy bueno. La última vez habían algunas trampillas, porque pasa. Algunas trampillas como que, por ejemplo, te hablaba yo que los derechos de aprovechamientos son a perpetuidad, algunos que se dieron hace mucho tiempo, pero esos siguen vigentes. Si nosotros lo pensamos a perpetuidad, para siempre, ¿qué pasa? Que ellos tal vez en algún momento fueron agricultores, grandes agricultores, y hoy en día, por ejemplo, ya no lo ocupan, lo venden. Claro. Entonces pareciera que el tener agua, una planta de sanitización de agua en las zonas rurales, depende mucho de cuánto tienes para pagar por esos derechos y tienden a ser bastante caros. Y se te genera otro problema, que es el problema de, y yo ya lo comentaba, ¿no?, de que empiezas a traer cosas de afuera porque no das abasto. Entonces nos encontramos con que ya la palta no viene de Chile, sino que viene de Perú, ya la papa no viene de Chile, sino que viene de Perú, que en un sistema como el nuestro, no en un modelo económico como el nuestro, está bien, porque de hecho justamente para eso es la economía de libre mercado. Tú compras donde sientes que puedes obtener mayores beneficios. Pero claro, y tal como tú comentas, el que vive en la ciudad no lo nota. Pero ¿qué le decimos al agricultor que depende económicamente su familia completa de producir cierta cantidad de productos que puedan ser adquiridos? No solamente para poder tener un estándar de vida más o menos decente, sino que también para que esas personas tengan agua. O sea, si no estamos hablando de esto va a pasar, esto está pasando. Tenemos comunidades hoy día, niños, niñas, ancianos, que no tienen ni siquiera para poder lavar la loza.
ni pensar de que pueden hacer algo grande, porque mucha gente dice, no, es que la gente quiere agua, por ejemplo, para el tema de sus piscinas. No, para algo tan básico como lavarse los dientes. Ese es el problema, y lamentablemente las soluciones políticas que uno esperaría son de primer alcance, no están, porque no es importante, o porque estamos hablando constantemente de la seguridad, o porque estamos más dedicados, y ahí es la crítica hacia el sistema político, no hacia la política en general, sino que al sistema político. Estamos dedicados a las peleas chicas. Tenemos diputados, senadores, que en vez de representar las localidades que hoy día están sin agua, que debería ser el primer tema que ellos deberían plantear en la mesa, están más preocupados de ver el defecto en el sector contrario. Y eso nos está empezando a pasar la cuenta. Así es, nos pasa la cuenta. Uno piensa cuáles son sus prioridades, cuáles son las prioridades reales que tenemos para ahí. Tenemos la prioridad de la seguridad, y la seguridad hídrica también. Entonces es importante, como tú decías, pensar en simplemente lavarse los dientes. Ya es algo donde ellos tienen que racionar. Muchas veces las personas tendemos a ser inconscientes y, no sé, te lavas los dientes con el agua corriendo. Son cosas pequeñas, pero esas comunidades no lo pueden hacer, y no lo hagan tampoco, aunque pudieran, porque hay que cuidar los recursos. Pero es importante considerar cuáles son las prioridades. Y en este caso considero que las prioridades son el consumo humano y la mantención de los ecosistemas. Entonces, no podemos generar todo un mercado en algo tan básico como el agua. Algo tan básico para la vida, para la subsistencia, donde... y no solamente estamos hablando del agua común y corriente, el agua dulce. Estamos hablando de que estas comunidades no tienen la posibilidad de crear una APR, que es el agua para poder tener plantas sanitizadoras de agua potable. Y de hecho, por nuestro país está ratificado, y nosotros reconocemos el derecho humano al agua. Así es parte de uno de los derechos humanos, tanto que les gusta hablar a los políticos de lado y lado, ¿no? De los derechos humanos, de si quién tiene o quién no tiene derechos humanos. Bueno, un derecho básico de cualquier persona es justamente el derecho al agua. Así es, nosotros lo ratificamos como país, lo reconocemos y tenemos que cumplirlo. Entonces nosotros estamos a un debe con las personas de todas estas comunidades que no le estamos asegurando el derecho al acceso al agua potable. El agua potable y el hecho de tener agua potable ayuda en muchas cosas, y esto es multidimensional. No es solamente que no tengo agua para beber, sino que esto trae una montonera de enfermedades, y las enfermedades también tienen un costo tanto humano como en la economía, en el sentido de cuánto estamos gastando en los consultorios, porque pareciera que esperamos que las cosas pasen para poder atacarlas, pero cuando sabemos que van a pasar o que podrían pasar, es como estamos esperando que nos exploten la cara. Totalmente, porque al final de toda esta cadena, ¿no? Las personas que tienen enfermedades de base o que son más pequeñas, etcétera, son las que más sufren lamentablemente las consecuencias. Ahora, eso es en primera instancia, porque las crisis que nosotros vivimos con respecto al medio ambiente arrasa no discrimina, arrasa a quien está en medio. Y va muy de la mano este tema del agua con el segundo tema que queríamos tocar con ustedes, que tiene que ver con el tema de la implementación de la ley de uso de plásticos. ¿Por qué van de la mano? Porque justamente para producir plásticos que van a contaminar el medio ambiente, que van a contaminar posiblemente el agua, después tengo una noticia medio anecdótica con respecto al tema del plástico y los humanos, pero Chile es de los pocos países que tiene una ley de responsabilidad con respecto a la contaminación. Y una experta en eso es justamente la persona que me acompañó hoy día, quien ya ha sido... por decirlo de alguna forma, ha dado ya charlas con respecto a la ley REP. Sí, bueno, esta ley, la de plástico de un solo uso, viene entrando en su tercera etapa, ahora en agosto de este año. Primero vimos lo que era el tema nos pareció a algunos que se están adaptando, que nos entrega ya las bolsas plásticas en los supermercados se fueran. Ya eso es una realidad que la tenemos asumida, eso genial, es lo
maravilloso que pasó. Yo me acuerdo mucho años antes del 2022, que fue donde partió todos estos proyectos de ley y la implementación de esta ley, perdón. Recuerdo haber ido a Pichilemu y haberme pillado con los supermercados que no entregaban bolsas, y lo encontré maravilloso. Lo encontré genial, dije, esto debería replicarse a nivel país, y bueno, sucedió. Son pequeños pasos que se van dando y se van modificando por un bien mayor y un bien común. Hoy en día hay una cierta modificación que tal vez mucha gente ha visto en redes sociales, que se han impresionado, que uno va a estos patios de comida, a los malls, etcétera, y te entregan platos de loza, vasos tradicionales, cubiertos, y uno dice, a ver, yo vine a cierta marca comercial a comer la hamburguesa o la papita frita de siempre, que me la daban en un envase de cartón o de Plumavit o lo que sea, y hoy en día, cuánta elegancia, me están dando platos. ¿Qué es esto? Mucha gente lo ha puesto en sus reels, lo podemos ver en TikTok y en distintas redes sociales, y se impresionan mucho. Bueno, esto es parte de la implementación de la tercera etapa de la ley de plástico de un solo uso. Lo que viene a hacer es a sacar todos estos cartoncitos, todos estos cubiertos plásticos, todas las bombillas de lo que es el servicio en restaurantes, y se empieza a regular lo que tema en delivery, donde todos los empaques del delivery tienen que estar certificados como biodegradables o reutilizables. La idea de esto es que vamos reduciendo las más de 23.000 toneladas de basura que estamos generando. Entonces es importante este avance. Es súper importante, porque claro, uno piensa y dice, hay una costumbre. Ahora, a mí me sorprende, ¿no? La cantidad de plástico y de cosas que uno generalmente consume. Comparado con otros países, nosotros somos bastante ordenados en eso, ¿no? Si uno ve, ¿no? Y recordando un poco a la lamentable pérdida, ¿no? de Claudio Iturra, cuando uno ve los paisajes en el sudeste asiático, todo es con bolsa. Literal, o sea, hasta la bebida te la echan en un... Bueno, en México también, nuestros hermanos mexicanos no se salvan de ese problema de... Es muy loco, yo no sé si... A mí no me cabe en la cabeza, no sé, pero ¿quién echa en una bolsa plástica una Coca-Cola con hielo y se la va tomando así? ¿Por qué no comprar la botella y ya? Pero aún así, los dos factores son contaminantes. Porque el comprar una botella plástica, por más que se pueda reutilizar y todo, es casi igual parecido a comprarlo en una bolsa. Claramente hay un tema de higiene también. Pero efectivamente uno pensaría, y afortunadamente ahí el Ministerio del Medio Ambiente tiene una tarea súper importante de concientizar, ¿no? Esta ley 21.368 que tiene una tarea no menor, que es ir frenando de a poco el consumo, porque los plásticos, claro, son baratos, son convenientes, es rápido de transportar, etcétera, pero por ejemplo los chicos de biobombillas tienen su fórmula para que sus bombillas sean durables durante el consumo y luego puedan ser plantadas de nuevo en la naturaleza. Sí, hay varios proyectos de innovadores que están haciendo alternativas al plástico. Yo veía en el norte unas bombillas que eran de algas y tenían sabores, así como a maracuyá, frutilla, etcétera. Lo encontré maravilloso. Una, porque pasa mucho que después de la bombilla de plástico tradicional que conocimos todos en nuestra infancia, vino esta bombilla de cartón que estáis tomándote tu trago y a la mitad ya se te dobló toda y ya no pasa el líquido. Entonces, bueno, y eso también es un solo uso. Eso también es contaminante. Un mal uso. Un mal uso, y es contaminante, y uno diría, ¿por qué voy a meter cartón en el líquido si se me va a deshacer y voy a tener que usar otra y otra y otra? Y cuando lo pensamos en eso, dices, ok, termino ocupando en una noche de salida con mi amigo unas 6, moderado, bombillas. Entonces, todo lo que utiliza cuando son, por ejemplo, tienen color, cuando todo lo que es la extracción del papel y para poder fabricar cartón, todo eso tiene un uso de agua, de recursos, de contaminantes que se liberan al medio ambiente.
Entonces, cuando se producen estas innovaciones como estas bombillas de algas, que me encantaría saber quiénes las crearon, porque un aplauso para ellos, porque es un invento maravilloso, porque al final te la puedes comer. Después de que tomaste tu trago, tiene saborcito, entonces, y como es de alga, después te la comes. Encuentro que es maravilloso porque no dejamos nada hacia la basura, no se desperdicia nada y qué maravilloso. Es un buen invento. Un excelente Es invento. un buen invento. Hay cosas que no deberían tener sabor y tienen sabor. Así es. Entonces, que existan otras alternativas, y estoy pensando, mira, ¿quién fue el creativo que le puso, que pensó en su cabeza que, por ejemplo, los preservativos deben tener sabor? No lo sé. Pero ese tipo debe ser un genio. Pero no es comestible. No es comestible. Dicho sea de paso, porque parece que hay gente que piensa que es comestible. No es comestible. No es comestible, no se le coman, pueden terminar en una sala de urgencias. Efectivamente. Cuidemos los recursos. Todos los recursos son necesarios, hay que protegerlos. Pero sí, es cierto, hay cosas y hay iniciativas muy importantes que se están haciendo acá, en nuestro país, que están dando la vuelta. Bueno, dicho sea de paso, mandarle un saludo a los chicos que ya estuvieron con nosotros, ¿no? Que reciclaban el cabello de las barberías para poder limpiar el océano. Están compitiendo como dentro de los mejores emprendimientos del país en un concurso de Banco de Chile. Así que nosotros les mandamos obviamente todo el ánimo y toda la fuerza. Toda la gente que sea emprendedora hay que apoyarla porque es el futuro. Es el futuro, ser innovador, pensar diferente, es el futuro tanto de estas personas que reciclan el cabello como la de las bombillas comestibles con sabores que no se deshacen fácilmente. Es maravilloso. Pero volviendo a la seriedad del asunto de los plásticos de un solo uso, es importante porque pareciera, por ejemplo, cuando uno iba a comer a estos locales de cadena, que una y otra vez te servían en estos cartones brandeados con dibujos, lo que decía, una cosa, entre más dibujos, más colorida es, más contaminante produzco al momento de desarrollarse. Totalmente. Es así. Entonces, porque todos los colorantes liberan químicos, tóxicos, etcétera. Entonces, hoy en día, claro, uno puede decir, ya, pero te van a servir en un plato de loza, pero eso lo tienen que lavar. Tienen que lavarlo, tienen que usar agua, tienen que usar detergente. Pero nada es tan cortoplacista. Porque uno tiene que pensar, por ejemplo, en los paneles solares. En el minuto te va a salir caro. Producirlos genera ciertos contaminantes, porque nada es libre de una huella de carbono. Pero a largo plazo termina siendo mucho más sustentable en el tiempo. Para esto también, porque si bien el plato del oso debe generar una cierta cantidad de contaminantes, el vaso, etcétera, todo esto, los contaminantes que se producen, pero si lo miramos a largo plazo, las veces que se pueden reutilizar, terminamos teniendo una cuenta positiva. Claro, sí, no hay que siempre pensar en el corto plazo, sino que también en el mediano y en el largo. Algo que muchas veces en este país cuesta, ¿no? Porque nosotros somos cortoplacistas. Pero entre bombillas reutilizables y preservativos no reutilizables, estamos en el momento de ir a nuestra pausa musical. Vamos a ir a ella en unos momentos y obviamente recordarles que toda la información sobre los emprendedores ustedes la pueden encontrar en Red Pyme Circular. Ahí está lleno de emprendedores verdes que ustedes pueden ir a visitar y conocer todo lo que ellos están haciendo para intentar aportar ese granito de arena para cambiar, obviamente, las condiciones de nuestra vida y de nuestro consumo. Dicho eso, estamos entonces en pie de ir a nuestra ya tercera pausa musical. Vamos rápidamente a ella y estaremos de vuelta en el último bloque de Datos Verdes del capítulo de hoy. En este cielo todo Rastafari, you know, say directly from the island of San Andres. Yo, Juliana, island vibes, mashing up the place. Bosso, caso. En este cielo todo arte. En este cielo todo arte. Bienvenidos a esta tierra desierta. De nuestro futuro no tenemos ciencia cierta. No todo lo que ven lo construimos con paciencia. No sobra comida, pero aquí hasta el perro se sienta a almorzar.
que aguantamos el golpe, lo aprendimos a las olas. Se ha movido hasta el fondo, así pasamos las horas. Nadie pregunta cuándo ni por qué te demoras. En la isla de sueños se sonríe y se llora. Yo, Rasta, roll it, truck. En este cielo todo arde. 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 Aquí el que llega no se escapa. Aquí o se peca o se reza o se empata. Cuando el deseo se siente no hay raza ni continente. Todo el que juega recuerda que aquí hasta el hielo es caliente. Y si la piel se vuelve mal, no tengas miedo de pasar. Al verte bailar, al verte sudar, imposible no dejarse llevar. Y si la piel se vuelve mal, no tengas miedo de pasar. Al verte bailar, al verte sudar, imposible no dejarse llevar. En este cielo todo arde. 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 Todo You know I said this song can be heaven, but also it can be hell. Watch out what you do, me nigga. Estamos escuchando Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Muy bien, estamos de vuelta ya en el último bloque de este capítulo de Datos Verdes y hay hartas cosas bien interesantes que comentarlo y que quedaron ahí en el tintero, ¿no? Que tiene que ver con la economía circular. Así es. Bueno, estábamos hablando sobre la innovación de productos nuevos y también de los recursos que existen, el plástico, etcétera. Cuando pensamos en la base misma de lo que es la economía circular, no es lo mismo que el reciclaje. No sé si todas las personas lo tienen como interiorizado ese tema, porque no es llegar y, por ejemplo, crear... Me recuerdo yo de mis cursos de manualidades cuando era chica que agarrábamos una lata, la cortábamos y la transformábamos en centritos de mesa, ceniceros, etcétera. Sino que tiene que ver más allá. La economía circular busca generar un valor agregado, busca que los recursos no se desperdicien y que lo que ya se creó se vuelva a reutilizar con un valor que permita ser transado en el mercado con la idea de no volver a extraer recursos nuevos desde la naturaleza. Entonces, es importante cuando pensamos en los plásticos de un solo uso, ¿por qué es importante eliminarlos y por qué estas leyes buscan ir sacándolo de nuestras vidas diarias? Porque es importante volver a usar, porque cuando tú generas un recurso desde cero, contamina muchísimo más que volver a reutilizarlo cuando ya está creado. Pensamos, por ejemplo, en estos plásticos que se pueden volver a reutilizar. Los pueden tomar, los limpian, los pulverizan, los derriten nuevamente y pueden volver a tomar la forma que sea necesaria para volver a utilizarlo. Por eso es importante cuando pensamos, porque, bueno, no sé si lo dejé claro en el bloque anterior, cuando hablábamos de que el delivery también tiene que estar certificado. Porque es obvio que no podemos mandar un plato de loza ni un vaso de vidrio por una encomienda con bolsita de papel, sino que tienen que ser utilizados estos productos para el transporte, pero ya se eliminan estos grandes contaminantes como el Plumavit y otros tipos de plásticos de un solo uso, sino que se utilizan plásticos específicos que se pueden volver a reutilizar, no a reutilizar en el sentido de que se lava y se vuelve a usar, sino que se puede volver a elaborar un producto higiénico y que no representa ningún riesgo para nosotros ni nuestra salud. Entonces,
genial que se pueda hacer estas leyes y que se implementen. Así es importante tener claridad de este tipo de factores que se van de repente consolidando, ¿no? La cultura, cómo va mutando. Para esas personas que decían cuando comenzamos a hablar de temas medioambientales, no se puede, no, la gente nunca va a cambiar su patrón de conducta, se adaptan, se puede. Pero, y ahí trae la nota anecdótica, qué curioso, ¿no?, que se conecte entre las bombillas, bueno, y lo que conversábamos de los preservativos, pero un estudio de la Universidad de México detectó niveles significativos de microplásticos, una cosa bien impensada, ¿no?, en un lugar muy específico de los humanos y también de los perros, ¿no?, en los testículos. De las masculinidades en este caso. De las masculinidades en este caso. Y no deja de llamar la atención porque el estudio que salió recientemente publicado tiene un promedio de 122 microgramos de microplástico por gramo del tejido de los caninos, y en el caso de los humanos de casi 330 miligramos por gramo en las personas, ¿no? Esto no es menor. El microplástico sigue siendo un tema, ya lo hemos conversado largamente. Hay bebés que están naciendo y ya vienen contaminados. Sí, de hecho eso es bastante impresionante cuando consideramos, por ejemplo, en el momento de la gestación. Se supone que la barrera embrionaria, la barrera es impermeable en muchos sentidos y permeable en otros, pero consideraríamos que los plásticos, ¿por qué tendrían que permear en la barrera embrionática de un bebé y entrar en su sistema? Bueno, pasa. Y está pasando, y ya detectaron bebés que vienen con microplásticos, ni siquiera han tocado la Tierra, este planeta, y ya vienen con los contaminantes que nosotros y las generaciones anteriores hemos producido. Es preocupante, y lo que tú hablabas sobre el tema de los microplásticos de los testículos, pueden algunos reírse porque pareciera que muchas veces la gente toma muchas cosas a la chacota, pero no es de risa porque genera en muchos de estos hombres infertilidad y problemas que pueden conducir a otras enfermedades que están en estudio. Entonces es importante considerar eliminar el plástico. Llegó un momento en el desarrollo industrial que pareciera tener estos tuppers, y bueno, la mamá que nos molesta mucho que los llevemos de vuelta, pero en que los plásticos se hicieron parte de la vida moderna. Totalmente. Entonces es importante que, si bien existen y es un recurso, etcétera, lo bien aprovechemos, lo reutilicemos, seamos conscientes de su uso, y si podemos evitarlo, lo hagamos. Por ejemplo, yo pienso en estos sachets de salsas, de ketchup, de mayonesa, de mostaza, etcétera, que vienen con 5 gramos, 2,5 gramos, algo así de estas salsas. Eso es sumamente contaminante. Para la cantidad de salsa, si pensamos cuando te comes una hamburguesa, te puedes romper 4 o 5 de esos con facilidad entre las papas fritas, etcétera. Es preocupante. La huella de carbono que dejan estos sachets de productos es excesiva para la cantidad de productos que contienen, y el plástico que contiene es excesivo para el uso que se le va a dar. Entonces es importante también considerar esto, y si pueden tener estas cadenas de restaurantes, estas salsas en los potes originales, o claro, comprar en potes que sean reutilizables, como antiguamente, que te rellenaban la salsa cuando uno iba a carrito de completo. Claro. Tenían estas bolsas gigantes para echar la salsa y rellenar en estos potes, que uno lo piensa, sí, también vienen en plástico, pero la cantidad de producto que trae versus la producción del plástico se puede pensar a equilibrar, y si usamos plásticos que puedan ser biodegradables en estas bolsas, ¿por qué no? Entonces, sí, si lo puedes evitar y puedes evitar estos sachets, mejor. Depende de nosotros también ser consciente y rechazar ese tipo de productos. Totalmente, y aparte que al final del día, cuando vemos las cifras, la cantidad de personas que hoy día están empezando a generar infertilidad sin saber razones. Bueno, aquí hay un estudio serio que te puede mostrar las verdaderas razones de este fenómeno, que tiene que ver justamente con el consumo de microplásticos. Oye, pero en honor al tiempo, porque son temas que podemos estar hablando horas, pero en honor al tiempo, quiero pasar rápidamente a las recomendaciones. En el caso mío, quise traer un manual que se llama Manual de Lucha contra el Cambio Climático.
de Joao Camargo y de Manuel San Martín Sosa. A ver, ellos lo plantean de esta forma. Nosotros conocemos los términos de emergencia climática, crisis climática, y estas frases, estas palabras, ¿no?, han ido sustituyendo un poco al cambio climático. Y lo que ellos hacen es una conversación social sobre este problema y cómo este problema ha ido cambiando radicalmente. Pasó de un estado menor a una gran situación. De hecho, es cosa de mirar justamente a Brasil con las crisis que tiene hoy día con el tema de las inundaciones. Y este libro lo que viene es a proponernos eso, es a proponernos a cómo combatir esto y cómo podemos seguir avanzando y sobreviviendo en una sociedad que nos plantea eso. Así que ahí les dejo mi recomendación, Manual de Lucha contra el Cambio Climático, lo pueden encontrar en casi todas las librerías. Es necesario seguir hablando este tema. Sí, bueno, mi recomendación, creo que no la vuelvo a repetir y la volveré a repetir, es que nuestras conductas se modifican. Parte por ti. Parte por apoyar a un innovador, a un emprendedor. Entonces, sí, cuando vemos la gente que está en Red Pyme Circular y también en otros lugares de este largo y extenso país, apoyen a los emprendedores, vayan y compren diferente, vayan y compren consciente. Porque muchas veces consideramos que el precio, etcétera, dice, no, y me puedo comprar 6 vasos por, no sé, 2.000, 3.000 pesos de estos vasos pequeños. Pero existen, por ejemplo, emprendedores como Green Glass que reutilizan. Reutilizar no es degradar un producto, es entregarle un valor en la economía circular. Es importante apoyar a estos emprendedores que buscan cuidar nuestro planeta, cuidamos nuestro planeta y seamos diferentes, pensemos diferente y tomemos acciones pequeñas. Por ejemplo, lo que yo también decía de los sachets. Si puedes evitar, y vas a un lugar y puedes evitar, porque yo he visto gente que les dan una montonera de sachets y ni siquiera ocupan uno y después los botan. Ni siquiera, no sé. O se acumulan en el refri. Bueno, yo tenía la acción que a veces cuando me daban estas cosas y ya estaban ahí, yo decía, bueno, me las tomaba y me las llevaba a mi trabajo y la ocupaba, pero la usaba por último. Pero si pueden evitar, no la ocupen, porque son pésimas para el medio ambiente, la huella de carbono que generan es terrible y en realidad ver sus beneficios a lo que nos entregan no tienen ninguna balanza. Totalmente. Y estamos de esta forma, ya casi anecdóticamente, llegando al final de nuestro programa. Recordárnosle obviamente que esta semana es el Día del Completo, así que no pierdan la oportunidad de festejar este día especial, pero más importante que el Día del Completo es el Día de los Patrimonios, así que vuelvan a revisar ahí las actividades que pueden hacer. El completo es un patrimonio. El completo italiano, sí, totalmente. Completo italiano, completo, todos los completos, aprovechen. También vayan a recorrer nuestro edificio, nuestro patrimonio es natural y llévense un completo también. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dayana, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti, Leo, y estar aquí. Para mí es siempre un agrado y feliz siempre de poder compartir con todos. Así es, gracias a Francisco que está en los controles, que nos permite hacer este programa, y ustedes ya lo saben, semana tras semana nos reunimos para hacer Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Hasta la próxima. Chao, chao. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Hasta la próxima semana.